¿En qué momento se indica el diagnóstico genético prenatal? Nosotros tenemos parejas en riesgo y una pareja en riesgo, evidentemente podemos empezar a hacer diagnóstico prenatal prácticamente desde la semana 10 de embarazo. Actualmente las pruebas vamos a decirlo así, las llamadas pruebas no invasivas, se pueden hacer con la evaluación del ADN del feto a nivel de la sangre materna. Esas son pruebas novedosas en las cuales se han llamado pruebas no invasivas porque las va a diferenciar de las pruebas que se empiezan en el segundo trimestre a partir de la semana 12, que son pruebas que ya invaden la privacidad del feto. En este caso, las pruebas no invasivas nos van a permitir a nosotros básicamente conocer problemas de orden cromosómico. O sea, si una pareja está en riesgo para tener un problema cromosómico determinado, pues nosotros podemos utilizar una prueba no invasiva. Lamentablemente, pues, y la indicación nuestra es siempre que toda prueba invasiva, no invasiva, que sea positiva, tiene que ser confirmada o descartada a través de una prueba invasiva. Y que las pruebas que son negativas son pruebas que realmente, pues, por lo general, hasta con un 99% de certeza, son pruebas reales y que representan eso, lo que estamos viendo y representa al producto, al PET. Las pruebas no invasivas aparecen después de la semana 12, perdón, las pruebas invasivas aparecen después de la semana 12. Son básicamente la biopsia de corión velloso, que es la zona que está donde va a estar la futura placenta y en la cual está fijada el embrión a la pared uterina. Y las muestras que allí se toman van a utilizarse para el estudio, ya sea de problemas cromosómicos, de problemas enzimáticos, de casi todos los problemas genéticos que ya tienen un diagnóstico genético establecido. ¿Cuáles son los problemas de este tipo? Pues evidentemente que este es un tipo de pruebas que son bastante invasivas, que tienen un mayor índice de posibilidades de pérdidas del embrión, del feto, ya en ese momento estamos en la etapa fetal, y que vamos a tener pues la posibilidad de que se puedan producir alteraciones ya lamentables en el embrión con un 2 o 3% de los casos. Anteriormente, cuando se empezaron las pruebas de biopsia de corión velloso, este índice de pérdidas era mucho mayor, pero con buena técnica y personal que esté perfectamente entrenado en esto, son pruebas bastante seguras. Eh, Luego de esto pasaríamos a las pruebas en las cuales se hacen ya a nivel de la semana 15 en adelante, hasta la semana 18 y 19, en la cual es ya no biopsia de corión, sino el estudio de amniocentesis. El líquido amniótico que rodea al bebé es tomado a través de una punción, a través del abdomen, se manda a estudiar y prácticamente se hacen los mismos estudios que se pueden hacer a nivel de la biopsia de corión velloso. Por último, también tenemos otra prueba que es la prueba de sangre de cordón, la cual generalmente se hace después de la semana 20 y que permite tomar una muestra del cordón fetal, unos 2 o 3 cc, y que nos va a permitir también llevar a cabo la mayoría de estas pruebas. Esto significa diagnóstico genético prenatal a través de estas muestras y que pueden incluir ya sea trastornos de tipo citogenético o pruebas dadas por el estudio del ADN del feto en una forma casi directa y no en forma indirecta como es la prueba no invasiva. ¿Cuándo está indicado? Bueno, evidentemente se indica cuando nosotros tenemos una pareja en riesgo para un determinado problema. Para eso la asesoría va a indicar cuál va a ser la prueba que se debe llevar a cabo. Sobre todo cuando son fetos muy valiosos, nosotros tratamos de que el diagnóstico se haga básicamente en relación a pruebas de carácter no invasivo. Por otro lado, nosotros nos basamos mucho a la hora de los diagnósticos en el estudio de ultrasonido que se lleva a cabo por parte de los perinatólogos o la gente que hace ecografía prenatal.
lo cual en manos experimentadas da una excelente idea de algunos marcadores o problemas que pueden indicarnos a nosotros de que realmente tenemos un problema en el feto y dirigir inclusive hacia una determinada prueba específica o hacia un determinado problema que tengamos que buscar en el producto. Por supuesto, la asociación entre el perinatólogo o el médico ecografista especializado en ecografía obstétrica y la parte de genética es fundamental en el manejo de estos casos que nosotros lo llamamos de riesgo de problemas genéticos. Por ejemplo, si tenemos un individuo en el cual nosotros sabemos que es portador de una enfermedad de carácter dominante, vamos a poner un ejemplo, la acondroplasia. Entonces, nosotros en estos casos sabemos que esta es una enfermedad, la acondroplasia es la forma más frecuente de enanismo que hay. Sabemos que no vamos a hacer absolutamente nada con un estudio de tipo invasivo para estudio de tipo cromosómico o de tipo de genes. No, el diagnóstico en este caso se lo dejamos en manos del perinatólogo. ¿Por qué? Porque la parte ecográfica es la que va a dominar en estos pacientes y es la que nos va a decir nosotros si tenemos ese riesgo de un 50% de tener un hijo con acondroplasia o no. Ahora, cambia la situación cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia de una pareja con un problema recesivo, podemos decir, por ejemplo, una forma de mucopolisacaridosis, que son enfermedades de depósito sumamente graves, en las cuales lamentablemente en muchas ocasiones no tenemos ninguna alteración a nivel de la ecografía, pero el diagnóstico lo va a dar es el estudio de tipo invasivo, por lo general, ya sea por biopsia de corio, por cordocentesis o amniocentesis, y la investigación de los productos metabólicos que están alterados. Esos son dos ejemplos en los cuales tenemos que ir de la mano los perinatólogos con el servicio de genética con la finalidad de establecer los diagnósticos necesarios. Ahora, una vez nacido el bebé, ¿qué opinión tiene usted sobre las pruebas de tamizaje? Las pruebas de tamizaje son útiles. Evidentemente que cuando son hechas, las pruebas de tamizaje que estamos hablando de las pruebas de tamizaje que usualmente hacemos en el país a nivel de los laboratorios. Eso permite más o menos acerca de 5 enfermedades tener una idea de, por supuesto, si el bebé tiene esa afectación o no. Sin embargo, también sabemos de que una prueba negativa de tamizaje no descarta el problema y que en muchas ocasiones, pues hemos tenido, sobre todo en el área de hipotiroidismo, problemas que pueden haber aparecido posteriormente, en etapas posteriores, ya estaban presentes, pero que las pruebas al comienzo no lo detectaron. Es por eso que quizás las pruebas de tamizaje más amplias, en las cuales el espectro metabólico del bebé se amplía y que se usan otras técnicas de diagnóstico, no solamente las técnicas usualmente colorimétricas que se usan para las pruebas de tamizaje convencionales, son mucho más útiles, como son estas pruebas en las cuales nosotros llegamos a evaluar el espectro de casi 150 o 200 problemas metabólicos a nivel del periodo neonatal o en etapas más tardías. Esas son pruebas mucho más útiles, mucho más seguras, diríamos así, pero también sabemos que son mucho más costosas. De allí que yo considero de que todo recién nacido tiene que tener una prueba de tamizaje de tipo global, por decirlo así, y que predominará nuevamente la clínica. El control del pediatra es el que va a decir si realmente tenemos que dirigir la atención hacia alguna de esas enfermedades. Y por otro lado, también está el hecho de la historia familiar, que a veces nos olvidamos mucho de eso. Por eso la historia familiar es la base de la genética y si nosotros tenemos evidencias de riesgo a nivel de la familia, porque existen antecedentes de algún tipo de enfermedades que pudieran estar dentro de ese tamizaje, pues tenemos también que ponerle el ojo, poner la lupa en ese bebé, chequearlo más de cerca y posiblemente realizar pruebas complementarias posteriormente. De las pruebas genéticas actuales a nivel internacional, ¿cuál le parece la más
¿Cuál lo tiene maravillado de todas estas pruebas? ¿Cuál le parece algo alucinante en este mundo de la genética? Que usted diga, Dios, ¿cómo es posible que llegamos hasta acá y podemos conocer genéticamente esta información? Hay muchas pruebas actualmente que han ido avanzando en una forma muy rápida. Por supuesto, yo considero de que todas las pruebas actuales que se basan en los mecanismos de NGS, que es de nueva generación, de la generación siguiente, Next Generation, pues son pruebas que han ampliado el diagnóstico en relación a lo que originalmente se hacía. Recordemos que cuando nosotros empezamos a secuenciar el genoma, lo hacíamos con pruebas de genes directos. Actualmente ya no es así. Actualmente, pues, un grupo con una sola prueba, nosotros podemos tener una gran cantidad de genes evaluados. Por eso es que estas pruebas que están dentro de lo que se ha llamado las pruebas de NGS, son pruebas que realmente permiten el conocimiento de una gran cantidad de enfermedades genéticas en un solo momento, en un solo tiempo. Y posteriormente, pues, también todavía hay enfermedades que no están clasificadas, vamos a decirlo así, que están en el segundo paso, en el paso que viene a continuación. Pero nosotros hemos ido pasando por diferentes, vamos a decirlo así, si podemos utilizar por diferentes etapas dentro del diagnóstico de las enfermedades genéticas, desde esa secuenciación directa de un gen a una secuenciación ahorita múltiple a través de los últimos procedimientos y de los últimos aparatos que incluyen la secuenciación máxima. Nosotros estamos ahorita inclusive dentro de algunas pruebas de secuenciar lo que se ha llamado el genoma, el exoma completo o el genoma completo de una bacteria, incluso de algunos seres vivos. Por supuesto, nosotros hemos logrado que a nivel del ser humano todavía no conocemos el genoma completo del ser humano. Nos falta mucho, estamos desarrollándolo, pero sí siento que las pruebas nuevas, las pruebas de nueva generación, son las que nos van a permitir a nosotros acelerar esa comprensión o ese entendimiento del genoma humano. Gracias al doctor Orlando Arcia por tan valiosa información. A ustedes por acompañarnos. Recuerden enviar sus comentarios y para más información visiten totalgenetics.net. Hasta la próxima.